Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora sí que me he salido. Sí, de hecho ha ido muy bien porque el lunes tuvimos un directo con la doctora Marta Recio y tuvimos problemas de conexión, pero con usted ha ido fenomenal, así que genial, Sí, muchas sí, gracias. sí, muy bien. En principio, espera, que voy a conectar esto a la corriente que nos quedemos Sí, sin batería, sí, yo también lo tengo limitado. sin batería en mitad. Que no es que, no es que me falte, tengo bastante, pero mejor si lo conectamos. Vale. ¿Se oye bien? ¿Se ve bien? Yo le oigo y le oigo fenomenal. ¿Usted también? Sí, 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 sí. Bien, Voy a poner un poco el ventilador, que aquí hace mucho calor. vale. Bueno, ya se va conectando la Y gente. me pongo así un poco Vale, para que la luz no, para que la lámpara no tal. Vale, se le ve muy bien. perfecto, Bien, perfecto. pues no sé, si quiere Sí, podemos casi empezar, mejor. porque además se va conectando gente ya. Vale, pues sí, aún no son las 8, pero podemos ir. Lo digo para, como dijimos a las 8 y la gente suele ser muy Sí, que es muy puntual, puntual. podemos empezar a hablar de cosas, ¿no? Este ha sido el mes de la endometriosis, que es Sí, una, una cosa relativamente nueva, porque esto no es como el mes de la endometriosis, que siempre ha sido marzo sí, y siempre ha estado bien definido. Este es una cosa más nueva y está bien, ¿no? Que también se hable de anomiosis, que la anomiosis es la gran olvidada y la gran exacto. ignorada. Y La que gran se conoce ignorada. poco. Bueno, es que incluso los médicos que se dedican a la endometriosis Mm, no hablan de la anomiosis y es una pena. Es una pena porque muchas veces es la principal causa de dolor en las mujeres con endometriosis, porque suele asociarse mucho. que es súper curioso. Yo realmente tampoco, o sea, creo que la sesión que vamos a hacer esta tarde me va a venir también muy bien, porque yo misma a veces no sé, pero ¿qué diferencia hay o qué es en sí? No te Toda la preocupes, razón. no te preocupes, yo tampoco. Pues bien estamos. De verdad, o sea, estamos fatal, Vale. estamos fatal. No, es terrible. No, Ya. yo tampoco. O sea, que adelante, o sea, Ahí- yo creo que es muy bueno. Estas iniciativas son muy buenas y las asociaciones hacéis una muchísima labor por la difusión de la enfermedad y porque se reconozca y porque se hable y ya es tiempo de hablar de la endometriosis. pues sí. Sí. Que Sí, sí, que sí. pues la verdad que sí, y muchas gracias también a usted por también dedicarnos su tiempo, porque al final el día a día, el ajetreo La y verdad es que poder yo hoy evitar, tenía un día que había sido un día muy tranquilo, muy relajado, muy no sé qué, y ha sido de todo menos tranquilo, menos relajado. O sea que esto va a ser lo mejor del día. O sea pues que mira, qué bien. estoy encantado. Pues estaré aquí una hora charlando tranquilamente y sin problemas. Qué Son bien. las 8, Son son las las 8, o sea 8. que cuando Pues quieras vale, pues empezamos con ello. empezamos. A mí me encantaría, lo primero de todo, ya sabemos que vamos a hablar de la adenomiosis, pero soy consciente que, bueno, puede haber gente que todavía no le conozca y me gustaría decir dos cosillas de usted para presentarle, aunque es muy conocido, pero bueno, sí que me gustaría decir dos cosas y también luego pues presentarme yo y comenzar a hablar de una enfermedad tan desconocida como es la adenomiosis, ¿no? Entonces, de nuevo, a todas las personas que están conectadas, muchísimas gracias por hacerlo. Esperamos que la sesión de esta tarde os ayude a conocer un poco más esta enfermedad, que no es nada conocida, como ha dicho el doctor. Incluso, Déjame que salude a la persona sí, que se acaba de conectar. sí, di, di, di. O sea, solo hola, hola. Ya está. Ella seguro que sabe a quién me refiero. Pues muchísimas gracias a ti también. Y bueno, pues hoy tenemos la suerte de poder tener con nosotras al doctor Francisco Carmona, que es un ginecólogo especializado en endometriosis, en patología de ginecología benigna, pero también por operar laparoscópicamente. Y bueno, también una de las cosas es que es presidente de la Sociedad Española para el Estudio de Miomas de la Endometriosis, conoce muy bien la enfermedad. Ah, Ya no fuiste. soy el presidente. Ya no. Soy de los fundadores Sí. y fui presidente los primeros años, porque esto se fundó justo antes de la pandemia, Ujú. y cada 3 años hay de renovar, había que renovar la Ah, se presidencia. va renovando.
exacto. Y yo estuve más tiempo del que me tocaba porque estuvo la pandemia, estuvimos ahí como en Ah, stand-by, pero ujú. ya dejé la presidencia y ya cedí el testigo a... Porque es bueno contra más gente participe, más gente Sí, esté ahí, por sí, supuesto. eso sí. Pero te agradecemos también porque usted ha sido pionero en muchas cosas, sobre todo en el ámbito de la Sí, endometriosis, y creo que también es de agradecer y poner en valor. y en el de la Eh, adenomiosis también. y de la adenomiosis, efectivamente, sí. En mi caso, bueno, pues mi nombre es Eva y soy de la Comisión de Impulso de la Asociación Endomadrid y de verdad que estoy un poco pletórica por poder realizar el directo con usted y poder hablar sobre la enfermedad. Y ahora sí vamos a entrar al grano, ¿no? A todo el tema de la adenomiosis. Y lo primero yo creo que lo que podríamos hacer es un poco contextualizar, ¿no? ¿Qué es la adenomiosis? Los médicos tenemos siempre la manía de poner nombre a las cosas y de etiquetar las cosas. Y a veces etiquetamos la misma cosa varias veces, con nombres diferentes, por lo que nos hacemos un lío. Y yo creo que esto es un poco, si no siempre, en muchos casos, un poco ejemplo de eso, ¿no? De que ponemos la, etiquetas diferentes a la misma cosa. ¿Sabéis que en la endometriosis, el endometrio, o algo muy parecido al endometrio, aparece fuera de su lugar? El lugar es la cavidad uterina, la parte interna de la matriz, ¿no? Digamos, el forro de la matriz, el forro interno de la matriz. Y cuando el endometrio se va fuera de la matriz, le damos endometriosis. Ujú, Pero cuando se va a la capa muscular de la matriz, la capa más externa, más recia, la que cuando la mujer se pone de parto se contrae para que salga el bebé, ujú, cuando el endometrio, que también está fuera de su sitio, ¿no? Pero en lugar de estar fuera, está en esa capa muscular, le damos adenomiosis. ujú. Cuando yo estudiaba, no hace tanto tiempo, hace nada, 3 días o 4, entonces le damos endometriosis interna y endometriosis externa. Ujú, Porque en los dos casos el endometrio está fuera de su lugar. Entonces éramos menos tiquispiquis y nos parecía que era claramente la misma cosa. Hoy en día tenemos muchas dudas sobre si es la misma cosa, si es una enfermedad diferente. Luego, a lo largo de la charla, a lo largo ujú. de la conversación, porque además que una Sí. charla es una conversación, Mm, iré explicando, ¿no? Lo que yo pienso y cómo yo lo veo y tal. Pero para empezar, adenomiosis, endometrio en la capa muscular de la matriz y ujú. endometriosis, endometrio fuera de la matriz. Fuera de la ¿Vale? matriz. Vale, He dicho así, parece sencillo, pero luego ya veréis que tiene más miga. vale. Y a mí me gustaría preguntarle, porque muchas veces, de hecho a mí me ha pasado en consulta, que a veces me mencionan la adenomiosis, que otras veces me dicen endometriosis, otras veces me dicen endometriosis y adenomiosis. ¿Existe alguna diferencia entre ambas, aparte de que esté solamente, bueno, la ubicación? No, no, la única, a ver, si vamos a diferencias moleculares y a nivel de proteómica, de cosas así, a lo mejor sí, pero yo creo que en la práctica no. Eh, es muy importante cuando hacemos un mapa de dónde está la endometriosis, la primera cosa que hemos de mirar es el útero. O sea, Ujú, hay una metodología para hacer las ecografías de endometriosis. Y la primera cosa que hemos de mirar es el útero, en esos pasos que hay ya descritos, como método de hacer la ecografía de endometriosis. Primero, mirar el útero. Mirar si es normal, si tiene miomas o si tiene endomiosis. Y entonces explicarle siempre a la mujer eh, si tiene o no tiene endomiosis. Entonces explicarle claramente esto que estamos explicando hoy para que ella lo entienda. Muchas veces somos los médicos los que no entendemos y somos los médicos los que nos despistamos y no siempre todos los médicos tienen las ideas claras. Fíjate que la endometriosis es una gran desconocida. ya. Hay una página web que se llama PubMed, que es un repositorio de artículos médicos del Instituto Americano de la Salud, del NIH, que, que mm, que recoge todos los artículos importantes que se publican en el mundo, van a esa página web. Hay Ujú. como 4 millones de artículos, 4 millones de artículos ahí recogidos. Pues bien, solo 30.000 son sobre endometriosis.
que afecta al 10% de las mujeres y que debía Ya. solo 30.000. Pero es que la adenomiosis, que se asocia a la endometriosis, por lo menos, en la mitad de las mujeres, si no es Ujú. más, hay solo 3.000 artículos. Madre mía. Es decir, que los mismos médicos que nos dedicamos a la endometriosis, que tenemos interés, bla, 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 y que investigamos, bla, 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 pasamos de la adenomiosis. La adenomiosis es una gran ignorada, una gran olvidada, y por eso nos extraña, porque muchos medios en la consulta Ujú. no la vean, no la vean. Ya. Claro. Yo quería preguntarle, porque bueno, de hecho, una de las preguntas que le iba a hacer es sobre el tema de la investigación. Entonces, esto usted ya me ha hecho esa entradilla. ¿Por qué cree que no se, bueno, por qué no se investiga más o por qué no se la conoce Bueno, tanto? pues porque ha sido gran olvidada. Yo también soy fundador y fui presidente de SEUT, que es Ujú, la Society for Endometriosis and Eating Disorders. Y ujú, cuando la fundamos, ya la fundamos pensando en la adenomiosis. Y hemos hecho mucho trabajo allí para darla a conocer. ujú, Y de hecho, el segundo congreso de SEUT, que lo hicimos en Barcelona, ujú, primero fue en París, el segundo fue en Barcelona, éramos 3 médicos europeos y uno de Brasil. Hicimos el primero en París, que es el primero, el segundo en Barcelona, el tercero en Florencia, porque éramos los 3 de aquí. Eh, y luego nunca fuimos a Brasil, que tenemos que ir. Ya en ese segundo congreso ya hablamos de la adenomiosis como la gran olvidada, ¿no? O sea, como sí, la gran... o sea, era, ¿cómo lo decíamos? Nueva mirada para una enfermedad olvidada, algo así, lo tenemos como un titulillo del Congreso, y era como la gran olvidada para una enfermedad antigua, no recuerdo, pero ya lo hablamos, y hemos hecho mucha labor de hablar de adenomiosis, siempre de adenomiosis, y hemos visto que hay un cambio en la tendencia, cada vez hay más gente que se dedica, que trabaja en ello. Nosotros mismos ujú, hemos publicado mucho sobre adenomiosis para entender la enfermedad, para entender, por ejemplo, respuesta a esa pregunta que tú decías. ujú, ¿Es lo mismo endometriosis que adenomiosis? Pues bueno, a veces sí, a veces es exactamente la misma cosa. Otras veces quizás sea diferente. No lo tengo tan claro que pueda ser diferente, pero por lo menos no parece tan claro que es lo mismo. ujú, Pero sí, estamos, por desgracia, se investiga poco, porque se conoce poco, pero estamos trabajando para que se conozca más y, por tanto, se investigue más. ujú. ¿Usted tiene conocimiento, o sea, alguna investigación ahora mismo abierta sobre la adenomiosis? Muchas, muchas. Sí. Nosotros mismos tenemos 3 cosas sobre adenomiosis. Ya publicamos una cosa sobre microbiota, publicamos una cosa sobre proteómica, y ahora tenemos en marcha um, una cosa sobre metabolómica, es decir, mirar el metabolismo uterino en mujeres con y sin adenomiosis. Y otra cosa que no entiendo bien, pero que es la leche, Ujú, que es el análisis hiperespectral, que es, tenemos unos investigadores aquí en Barcelona, investigadores básicos espectaculares, que han hecho cosas brutales sobre implantación del embrión y algo espectacular, y a base de estudiar unas células únicas. Coge una célula y no sé qué le hace. Pero yo tengo muchísima esperanza en que eso nos dé luz ujú, sobre cómo es el endometrio en esas mujeres, si es diferente, si es lo mismo, nos permita... hemos avanzado mucho y sabemos que hay diferentes tipos de adenomiosis, que ujú, no toda adenomiosis es la misma, hay adenomiosis interna, externa, focal, difusa, y todo eso realmente nos ayuda a entender si es... Muchas veces, por ejemplo, la externa se asocia muchísimo a la endometriosis, la interna menos, pero la interna se asocia más a los miomas. Bueno, todo eso nos ayuda a entender, conocer la intimidad, ¿no? Las cosas más íntimas de la, de la, de la, de la enfermedad, nos permitirá, pues eso, saber si siempre es lo mismo, si a nivel íntimo siempre es lo mismo, o si hay diferencias, saber si, que es una cosa que yo sospecho, porque siempre se ha dicho, claro, ahora sabemos un montón de cosas, siempre he dicho que la adenomiosis es de mujeres mayores que han ujú, dado a luz 3 o 4 veces y que han tenido cesáreas, han tenido abortos, han tenido cirugías en el útero, y ya sabemos que es mentira, que hay muchas chicas jóvenes, muchas adolescentes
que tienen adenomiosis. Y probablemente esas chicas jóvenes con adenomiosis luego acabarán desarrollando endometriosis. Ujú. Es decir, que igual es un primer paso en algunos casos para esa enfermedad de las adolescentes, es un Ya, primer paso para la endometriosis, y entonces en esos casos sí que va a ser la misma mierda, ¿no? sí, La mujer mayor, la mujer de 40 años, cuando digo mayor, me refiero a mayor reproductivamente sí, hablando, me la mujer conozco. de 40 años que ha tenido 2 embarazos, 3 embarazos, que ha tenido una cesárea, le han quitado un mioma y tiene adenomiosis solo, probablemente ahí es una situación diferente. Es una Ujú. situación en que la hiperpresión dentro del útero durante los embarazos hace que el endometrio, esa capa interna, Ujú. invada la capa muscular, pero probablemente en las otras hay ahí algunos cambios que no acabamos de entender y que hace que eh, puedan detener la endometriosis en chicas jóvenes o en mujeres con endometriosis, acaben las células endometriósicas, las células de endometrio que están fuera de la matriz, acaben invadiendo el útero desde fuera. O sea, es como apasionante porque estamos empezando a entender cosas que antes nos parecía todo igual, y vemos que no, que va, es todo diferente, ¿no? Es cuando desde lejos ves un bosque y lo ves todo igual, y te acercas y no, y ves que hay árboles diferentes, hay el sotobosque, hay arbustos diferentes, plantas animales que ni te imaginabas, ¿no? Estamos ahí entrando en el bosque y dándonos cuenta de que bueno, que es un sitio espectacular, y desde el punto de vista de aprender y de poder entender cómo ayudar a las mujeres, Ujú. estamos viendo un momento, vamos, muy, desde el punto de vista de un médico, muy importante, porque estamos fabricando herramientas para Ujú. poder ayudar a mujeres antes no las podíamos ayudar. Claro. A mí me entra un poco la duda sobre cuando habla de adenomiosis externa o O interna. interna. Claro. Claro, eso lo hacemos en función, es decir, nosotros tenemos el endometrio Ujú. y tenemos el mimetrio por fuera, ¿vale? Sí. A veces encontramos ese endometrio ectópico, el endometrio está fuera del lugar, lo encontramos en la parte en la parte del músculo Ujú. que está más cerca del exterior de la matriz. Ujú. Y a veces encontramos el endometrio que está fuera de su lugar, que está en el músculo, lo encontramos, lo encontramos en la parte la que está más cerca del interior de la matriz. Ujú. Esta sería la meiosis interna y otra la externa. La externa se asocia más con dolor muy intenso, con endometriosis profunda se asocia muchísimas veces a endometriosis profunda. La interna se asocia más a sangrados, a esterilidad. Ujú. Es decir, que probablemente para nosotros es muy importante, por ejemplo, una mujer con adenomiosis interna que se va a someter a una fecundación in vitro, tiene muchas más probabilidades de no embarazarse o de abortar si se embaraza Ujú. que una mujer con adenomiosis externa. La Ujú. externa también, pero muchas más en la interna. Lo cual es muy importante saberlo cuando te vas a hacer una fecundación in vitro. Y luego a mí me resulta muy frustrante, ¿no? Mujeres que me vienen a ver después de 2 fallos, 3 fallos en la fecundación in vitro. Ya es difícil conseguir embriones y tengo Ya. embriones y ¡pam! mm, no me embarazo, y no me embarazo, y no me embarazo. Y al final las miras y con la ecografía, porque lo investigamos con la ecografía, ves que tiene adenomiosis interna y piensas, ¿cómo es posible que aquí alguien haya gastado embriones en ponerlos sabiendo que las opciones de embarazo son mucho menores? Pero se sigue haciendo, pero es muy importante. En la externa, perdón, también pasa, pero quizás menos relevante. Pero saber si es interna, si es externa, saber si hay endometriosis asociada o no, todo eso es básico, básico. Tú vas a operar a una mujer de endometriosis Ujú. y le dejas la adenomiosis. Curioso. Bueno, tienes que saberlo, y si la operas, tienes Sí. que decírselo, Ya. ¿no? Porque muchas veces tú operas a la mujer, Ujú. y también me pasa, ¿eh? Viene la mujer con su
operar endometriosis, es que me han operado, me han dicho que he quedado muy bien, que me han quitado todo, pues yo tengo mucho dolor. Y la miras, tiene adenomiosis. Y eso no se ve. O sea, en el momento de la Claro, operación. dentro de la operación es más difícil de ver, es mucho más fácil de ver por ecografía, Ujú. porque recuerda lo que te he dicho, es endometrio dentro del útero. Ya, Por fuera puede parecer totalmente normal. ya, pero está por dentro, claro. Claro, tú imagínate una caja de zapatos, Ujú. que la ves allí y no la puedes coger, no la puedes tocar, no puedes hacer nada, y, y, y tú la ves normal, claro, una caja normal. No sabes si hay zapatos dentro. Si no haces un algo para verlo, solo viendo la caja no lo sabes. Pues algo así pasa, ¿no? Ujú. Tú mirando el útero, alguna vez sí que el útero tiene una forma especial, que te lo puede, tal, o es más blandurrio, es más blando, pero mirándolo solo a veces es muy difícil. Es mucho mejor la ecografía. Aquí la ecografía es Es básico. imprescindible, imprescindible. Ujú. La resonancia también, pero la resonancia siempre es más aparatoso. Tienes que ir a la resonancias, es una máquina que vale 1 millón de euros, Uh, tarda hacerse la prueba en media hora, 3 cuartos. Claro, con lo cual mm, es, es mucho no mejor la es muy ecografía, grave. que la ecografía es mucho más barata. eh, una ecografía igual cuesta 80 o 100 mil euros, pero claro, no Ya. cuesta, y es mucho más fácil de tener en la consulta, es mucho más sencilla, y por eso prefiero la ecografía. Pero son igual de buenas una cosa que la otra. Mm. Yo creo que esto también es una apreciación, no sé usted qué opina al respecto. Como dice también lo de que la identificación de la adenomiosis puede, lo más sencillo sería a través de una ecografía, nos pasa lo mismo a lo mejor con la endometriosis, ¿no? Por hacer un símil. Lo importante es también quién ve esa ecografía, ¿no? Claro, Que no todo el claro, mundo lo identifica. claro. Pero fíjate que ya en 2015, hace más de 10 años, y luego se actualizó en 2020 o 21, no me acuerdo cuándo, se definieron los, digamos, criterios MUSA. Ujú, Es Myometrial Uterine Sonographic Assessment, creo que es lo que es, MUSA, donde explica cuáles son los signos ecográficos que tienes que ver en la ecografía, las características ecográficas de una ecografía para decir si tiene endometriosis o no. Hay signos directos y signos indirectos. Hay quistes en el miometrio. Hay lo que llamamos buds, como yemas en el endometrio, como entrantes en el endometrio hacia el músculo, hacia el miometrio. Líneas brillantes, blancas, sombras paralelas a las líneas blancas. Hay un montón, 7 u 8 signos ecográficos de endometriosis. ujú, Y cuando tú sabes verlos, es que los veo hasta yo, que no soy ecografista, y los veo yo. Y cuando yo pongo en la historia, me parece que tiene adenomiosis, la autora Ríos, que os va a hacer las ecografías, ujú, siempre dice sí. O sea, a veces me dice, ¿para qué quieres que la ecografía si ya lo has dicho tú? Bueno, ya, porque quiero estar seguro, ¿no? Pero, ujú. o sea, es muy fácil de ver, muy fácil de ver. Tienes que buscarla, como todo en la vida, ¿no? Tienes que buscarla. Hay que saber buscarlo, ¿no? Y una Hay vez que que, lo sabes, y saber verlo y tener la cosa, pero vamos a lo de antes. 3.000 artículos de 30.000, el 10%. Claro, es, es muy poco, es es que muy poco, es el muy ritmo poco. persigue. Sí, sí, sí. Entonces, luego en el 2021 ya se describió si era adenomiosis puede ser focal o difusa, interna o externa, que eso es lo que también cada vez como hemos aprendido, damos más importancia. La focal es que tienes en una zona concreta del miometrio, del muslo, tienes un foco de endometrio allí metido, Ujú, que eso en un momento dado puede ser mejor, porque tú puedes ir y operarla o hacer radiofrecuencia, hacer algo ahí, o difusa, que ujú. es todo el músculo que está afectado por la endometriosis, por ese endometrio que está ahí invadiéndolo, ¿no? O sea, Eh, perdón y que le corte. sí, Cuando se refiere a la adenomiosis difusa es porque el órgano internamente está está completamente, completamente. completamente
de manera difusa afectada por la endomiosis. Yo a veces lo explico como, imagínate un panetone, Ujú, ¿no? Que es un bizcocho que está ujú, relleno de pepitas de chocolate o trocitos de naranja, ujú, todo él. No, no es que en un sitio tenga, no es que todas las pepitas de chocolate estén en el mismo sitio, concentradas allí, no, están dispersas por ujú, todo el bizcocho. Pues algo parecido es la endomiosis difusa. Tenemos luego la interna y la externa. Si, lo que decía, si afecta solo a la parte más interior o a la capa externa. ujú. Claro, y todo eso es importante saberlo porque desde el punto de vista de pronóstico, de tratamiento, todo esto es básico. Hay que informar a las mujeres y hay que programar qué vamos a hacer con ellas Ujú. antes de que, antes de que, de que sufran y sufran y sufran. Ya. Hay un síntoma, Sí, también hablemos de los síntomas. sí, de hecho le iba a preguntar qué tipo de sintomatología, si es igual que endometriosis o hay algo característico que las identifique. Mucho dolor. De hecho, las, em, las mujeres con endometriosis, los tienen las dos cosas, la endometriosis y la endometriosis tienen muchísimos síntomas. Les duele mucho más, em, muchos más síntomas que las mujeres con endometriosis sola. Les duele más, tienen más síntomas generales, pero además hay un síntoma muy muy sospechoso de la endometriosis, que es el sangrado menstrual excesivo, Ujú, el sangrado menstrual abundante. Cuando una mujer con endometriosis sangra mucho con la regla, ujú, hay que pensar siempre en la endometriosis. Eh, ujú. la endometriosis, como está en mitad del músculo, acaba de llegar la persona que he dicho, a la que saludaba, acaba de llegar a casa. Que estaba afuera, estaba volviendo de viaje y se ha conectado. Está Ah, bien, bueno, es mona, y acaba de llegar a casa ahora. muy bien. Pues decía que ese endometrio que está en mitad del músculo interfiere con los mecanismos de coagulación de la sangre del útero durante la regla Ujú, y se tienen verdaderas hemorragias. Mm, Sangran, se manchan la ropa, manchan la cama, tienen que darse de compresa o de tampón cada 2 horas, se quedan sin hierro, se quedan anémicas. Y eso es otro factor añadido de sufrimiento a los síntomas de la endometriosis, con lo cual es un sinvivir. Porque además eh, no llegan como lo decía, ¿no? Muchas veces no son diagnosticadas y piensan, joder. no, claro, no saben de dónde, o sea, están con dolor, encima la incomodez, ¿no? Porque no puedes tener una vida normal, ¿no? Al final no, yo qué sé, te pillan un viaje y de repente, y claro, no hay un periodo, ¿no? Concreto, quiero decir que hay sangrados entre reglas incluso. Uy, creo que hemos tenido un problema con la Estoy conexión. aquí, ¿no? Sí, ¿sigues? Sí, 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 ¿hola? sí, sí, yo te Perfecto. oía bien, Ah, te sí, oía bien. pues a lo mejor era yo. Ah, No, vale. le decía que si también esto repercute mucho en la calidad de vida, porque entiendo que esos Claro, sangrados no solamente es durante el periodo, sino que puede haber sangrados entre reglas. sí, también, pero sobre todo son durante el periodo. Pero es que un sangrado durante el periodo, fíjate que muchas veces los médicos miramos la hemoglobina, que el valor normal es 12. Ujú, Estás a 12,1. Estás muy bien, no tienes anemia. Te mido el hierro. Pues estás a 40 de hierro, estás normal. Lo normal es 40 o depende de los sitios, ¿no? Por ahí. ujú, No estás anémica, estás bien de hierro, estás estupenda. Pero claro, no te miramos la ferritina. Y yo, Eva, si quiero saber si eres rica, te puedo mirar el monedero, a ver cuánto llevas al monedero, que ujú. llevarás mucho o poco, pero si quiero saber si eres rica, tengo que ir a mirar al banco, a ver cuánto tienes en el banco. A ver tu patrimonio cuánto es. Y muchas veces los médicos eso no lo miramos. Y con hemoglobinas de 12, 12,9, y no miramos la ferritina, y tenemos Ujú. mujeres que están sin ferritina mm, por los suelos. Y eso solo hace que se encuentren fatal, fatal. Cansancio, somnolencia, piernas inquietas, niebla mental, falta de concentración.
y no les damos importancia. Y luego el dolor, claro. Y además el dolor. O sea, todo el combo. Sea, puede Y, ser que tiene que estar en un nivel adecuado porque si no eso también está afectando, ¿no? A la calidad. claro, 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 claro. Es que además de que te duele, pues tienes piernas sigues al día con las piernas no sé cómo. O estás todo el día llorando, que estás medio deprimida porque no sabes por qué bueno, no sabes qué te pasa. No descansas por las noches. Es, es añadir más síntomas y por eso cuando tenemos mujeres con endometriosis y adenomiosis, Ujú. pues no, cuando miramos la calidad de vida de estas mujeres está mucho peor las que tienen las dos enfermedades que las tienen solo la endometriosis. Endometriosis. Claro, al final se le juntan las dos Claro, sintomatologías y encima claro. hay cosas que no se ven porque no se les da esa O, importancia. o no se miran. O Claro, sea, claro. tú para ver tienes que mirar. Mm, Y si no miras, pues no ves. claro. Y ante esto, o sea, imaginemos un supuesto de que ha sido diagnosticada esa adenomiosis, del tipo que sea, bueno, también en función del tipo, la tipología se va a dar un tipo de tratamiento, existe un tratamiento concreto o como endometriosis. Fíjate que al final, como la endometriosis perdón, es también endometrio fuera de su lugar, mm, le funcionan muy bien todos los tratamientos específicos de la, de la, Endometriosis. de la endometriosis, los mismos. Pero fíjate que para endometriosis tenemos ya uno, dos, tres, cuatro, cinco fármacos específicos en el mercado. Es verdad que podemos tirar todos los anticonceptivos, todas las hormonas, tal, pero hormonas específicas que se pongan en el prospecto para la endometriosis tenemos cinco. Para la endometriosis tenemos cero. Cero. No ha habido ningún estudio que mirase un fármaco para la endometriosis. Curioso, Muy curioso, muy muy curioso. curioso, muy curioso. Utilizamos los mismos que para la endometriosis Ujú, y eh, sobre todo es muy importante, más que dónde esté la endometriosis, es qué síntomas tiene la mujer ujú, y ella en qué fase de la vida está. Es decir, me quiero embarazar, no me quiero embarazar, ya me he embarazado y ya tengo todos mis hijos, o no, bueno, de nuevo, hay que individualizar, ujú. ver para Descartar. esa persona concreta, en ese caso concreto, qué hace falta y qué hace falta en ese momento, porque a lo mejor tú ahora no te metes a embarazarte, dentro de 2 años sí, y dentro de 5 ya no, ¿no? O sea, hay que acompañar a la mujer a lo largo de todas las etapas de su vida para Ujú. ver qué es lo que necesita en cada momento. ¿Puede darse el caso de que no necesite, imagino, porque hay casos de endometriosis en los que hay endometriosis pero no hay sintomatología? ¿En la adenomiosis ocurre lo mismo? Sí, lo mismo. Es que, por eso digo que yo, cuando hablamos de si es la misma cosa o no, yo creo que por lo menos la endometriosis profunda y la adenomiosis externa Ujú. es la misma cosa. La misma cosa. En las otras no estoy tan seguro, pero en estos estoy seguro de que es la misma cosa. La misma cosa. Ujú. Em, y como son la misma cosa, muchas veces funcionan igual. Ya. Mujeres con poca enfermedad que tienen muchos síntomas y al revés, mujeres con enfermedad, a veces con mucha enfermedad, que tienen muy pocos síntomas. Y tienes que, como siempre, vigilar, mirarlas, controlarlas, pero si no tienen síntomas y no tienen necesidad de recibir un tratamiento, pues con vigilar tiene que ser suficiente. Ujú. Aquí el problema está en, por ejemplo, eh, la mujer que se quiere quedar embarazada, Ya. ¿no? Y que no se queda. Y que hace una fertilización in vitro porque nunca ha tenido abortos, nunca tal. Ahí que no nos acabamos de poner de acuerdo sobre qué es lo que hemos de hacer, si hemos de, de, de hacer tratamiento específico para la endometriosis antes de la fecundación in vitro o no. Bueno, ahí tenemos que, de nuevo, en cada paciente, en cada mujer, decidir qué es lo que vamos a hacer.
a hacer que eso va a ser mejor para ella. Ujú. Pues al final es un poco, o sea, estoy quedando, de verdad que no conocía de la existencia de la adenomiosis. Es curioso porque yo quería comentarle porque me conozco a varias personas que en función de la ginecóloga o ginecólogo que la han atendido, a veces la dicen que tienen adenomiosis, otras veces no, en función de quién lo ve. Y bueno, pues es verdad que no es tan conocido y todo esto, sobre todo la parte de investigación, me he quedado un poco abrumada de que no haya ni siquiera ni un solo tratamiento. Estamos con la No endometriosis hay, no hay, no hay. y que con la adenomiosis nada. Nada, nada. Y que yo sepa, no hay ningún estudio científico para tratar la endometriosis. Madre mía. Los chinos hacen una cosa que es radiofrecuencia Ujú. y está haciendo alguna cosa, pero es que yo creo que conceptualmente tiene poco sentido. Tiene poco sentido porque, pero claro, en China los comités de ética son mucho menos estrictos y permiten hacer cosas, eh, pero es la única cosa que se está investigando de manera seria, que se está investigando en adenomiosis y a mí me da un poco de miedo porque digo que no tengo claro que eso sea ya no solo útil, sino que no pueda ser peligroso. Ya. Pero fármacos que digas, este fármaco está diseñado, no hay. Y yo le he hablado con la industria muchísimas veces, muchísimas veces. Ujú. Haced un estudio, porque al final la industria es lícito y no lo critico, Ujú. o sí, no sé, se mueve por dinero. Las Ya. farmacéuticas se mueven por dinero. Bueno, es lo que hay. Hay muy poco dinero para investigación desde fondos públicos, hay muy poco tal, pero estamos ahí en eso, y siempre digo, oye, que hay muchísimas mujeres con endometriosis y no Ujú. hay nada. Ser los primeros, que queda primero da dos veces. Claro. Eh, pues no, no, Bueno, no. quizás esto también es revelador también para nosotros como asociación, ¿no? Y también no Sí, solamente sí. la endometriosis, sino la adenomiosis, que van muy ligadas de la mano. Y bueno, pues algo también bueno, que lo tomamos como punto también de trabajo para ello y darle esa visibilidad y por eso también la sesión de hoy. Sí, sí, y yo creo que es muy importante lo que hemos dicho al principio, desde de lo que dices ahora de las asociaciones, ¿no? Mm. Em, que la endometriosis no es una enfermedad de mujeres mayores, que han No. dado luz dos veces, que muchas chicas jóvenes, muchas adolescentes tienen endometriosis. Eso lo sabemos desde hace relativamente poco, ¿eh? Los primeros estudios tal, Ujú. debió ser en 2015, 2016, hace 10 años, Ujú. que se empezaron a publicar artículos de esto y sabemos que es así, que hay muchas chicas con jóvenes con endometriosis y que probablemente en el futuro acabará haciendo endometriosis, pero que si no las diagnosticamos, las vamos a condenar a estar sufriendo hasta que tengan la endometriosis. Y probablemente también vamos a condenar a tener endometriosis. Y no sé qué pasaría, porque no tengo la respuesta, no se ha mirado, no tengo la respuesta, pero mi impresión es que si fuésemos capaces de tratar la endometriosis en chicas jóvenes, Ujú. probablemente tendríamos menos endometriosis en mujeres más maduritas. O sea, esto, si a los 18 años empezamos a tratar la endometriosis, a Ujú. los 25, a los 30 tendremos menos endometriosis. Es mi impresión, ¿eh? No, no estoy seguro, pero Sí. porque no lo podemos saber. Pero yo creo que de alguna manera la endometriosis puede ser uno de los factores que inicien el que la mujer desarrolle endometriosis en el futuro. Curioso. Ahora mismo justo le iba a hacer esa pregunta, o sea, que puede haber esos indicios de que esa adenomiosis se comience con adenomiosis y luego derive en endometriosis. Efectivamente, efectivamente. Yo creo que eso pasa muchas veces. Eso pasa muchas veces. Lo que pasa es que, de nuevo, seguimos aún minimizando a las mujeres, aún más en las adolescentes. Yo he dado dos o tres veces últimamente una conferencia Ujú. sobre endometriosis en adolescentes y, eh, y adenomiosis en adolescentes. Y hay una clínica aquí en Barcelona muy conocida que en su página web de hace 2 años, dos Ujú. años, tenía un anuncio de una de las entradas. ¿Tienes 30 años y duele la regla? Puede ser endometriosis.
Y yo pensaba, joder, y la de 20 y la de 17, o sea, Claro, estas no, ¿no? no Eh, tienen y posibilidad. entonces cogí esa foto y hice una foto en la pantalla y la utilizo en la presentación para decir, ojo, que es que a las de 15 también les duele. Claro. Y también tienen, y pueden tener adenomiosis muchas veces y no les damos tal. Esas niñas que empiezan a los 13 años, a 14 años con dolor muy intenso de regla y reglas superabundantes, Mm, eh, sí. hay que pensar en la adenomiosis. Pensar en la adenomiosis. No, no podemos limitarnos a, eso es un signo de que alguna cosa pasa en ese útero y hay que esforzarse en encontrarlo. Pues Bueno, eso, como siempre, que decimos que no podemos dar como normal el dolor, ¿no? Pero ujú. especialmente en ellas, en todo el mundo, pero en las jóvenes yo creo que es lo Sí. más importante. A nosotros también muchas veces cuando hemos estado en alguna jornada en ferias de la salud o dando visibilidad a la enfermedad, nos pasa muchas veces que nos llegan chicas súper jóvenes que se desmayan con mucho dolor, que ni siquiera van al médico por vergüenza. Claro, Es, es terrible, ¿no? Y fíjate que además de eso, muchas de ellas tienen esos sangrados superabundantes que van al cole, manchan el pupitre. ya, Claro, no pueden ir a gimnasia porque claro, y, y, y como tú dices, por vergüenza o por tal, no van al médico, ya no van al cole esos días. claro. Bueno, hay que insistir y yo de nuevo insisto, vuestra labor es muy importante, eso dices de ir a las ferias, de ir a las escuelas, de hablarlo es muy importante, muy importante. Yo os animo y os agradezco mucho que sigáis haciéndolo y que no cejéis. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos ahí como podemos, porque al final nosotros también tenemos Claro, nuestras cargas claro, físicas, pero sí claro. estamos en la medida de lo posible trabajar esa visibilidad y sobre todo en colaboración con especialistas como usted, porque también nos ayuda a ser un foco más visible y transmitir la información mucho más verídica y especializada que nosotros a lo mejor no podemos transmitir de esa manera, ¿no? Bueno, pero esto quedará aquí, la gente lo podrá ir viendo, Sí, genial. sí. Pues yo quería, porque mientras hemos estado hablando, han empezado a Sí, he hacer visto muchas que había muchas preguntas. preguntas. Entonces, si quiere, podemos ir hasta Claro, a ir respondiendo. Mira, claro. Cortonetti nos pregunta, dice, ¿se ha realizado estudios moleculares para ver si hay diferencias en las lesiones de la endometriosis versus adenomiosis, por ejemplo, a nivel de perfil transcriptómico? Eso es un palabra, ¿eh? Eso es un Total, yo no sé palabra. ni lo que es. Eso es un palabra. Es, es muchas veces cuando se generan las proteínas, hay una cosa que hace, sabes que hay los ácidos nucleicos, ¿no? El DNA, el RNA transcribe la información del DNA para sintetizar proteínas. Entonces eso se Ujú, llama transcriptómico. Ahí. ujú, Nosotros hemos hecho cosas en, en endometrio, o sea, mirando endometrio de mujeres con adenomiosis y sin adenomiosis, y mujeres con adenomiosis y endometriosis y sin endometriosis, y hay perfiles diferentes en la proteómica, en el endometrio. Eh, endometrio de dentro de la matriz, no en el tejido endometrioso. Pues tenemos un paper publicado desde hace un año, que fue la tesis doctoral de Marta Valdés, ujú. una, una compañera del hospital que ahora está en otro centro en Barcelona, porque es que no cabemos todos, ya nos gustaría que nos quedasen todos, pero no es posible. A una médico excelente, una ecografista excelente y una persona excelente. Entonces ella demostraba que, tanto, fíjate, el microbioma de Ujú, esas mujeres es diferente cuando tienes adenomiosis de cuando tienes adenomiosis. Y la proteómica, las proteínas que se expresan en el endometrio, son diferentes cuando hay endometriosis y adenomiosis, cuando hay adenomiosis o cuando la mujer está sana. Que sí, se están haciendo estudios y nosotros estamos, lo que os decía antes, vamos a empezar ya estamos con estudios de metabolómica, mirar el metabolismo, a ver si es el mismo o no en los diferentes tipos de endometriosis, mirar la análisis hiperespectral en mujeres con endometriosis y adenomiosis, o una u otra, o las dos, pero también muchas veces es difícil porque el tratamiento que les damos, ujú. claro, puede modificar los resultados. Entonces,
no podemos tener a la mujer sin tratamiento Ya, para investigar, ya estaría bien, ¿no? Pero claro, ya. igual dice, casi que investiga con tu hermana, que no es rico, ¿no? Porque claro, conmigo casi investiga, pero primero quítame el dolor, y luego ya si eso ya hablamos La de... investigación. Claro, claro. Pero, y es muy importante tener en cuenta eso, que al final son personas y que tienes que priorizar el bienestar de ellas y, por Claro. supuesto, investigar. Y yo quiero dar las gracias a todos los pacientes del hospital porque pobres se dejan hacer de todo, de todo. Ya. Las exprimimos como limones con cuestionarios. Les preguntamos un montón de cosas para entender lo que les pasa, entender las diferencias, ¿no? Y se pasan horas ahí llegando cuestionarios y ahora queremos hacer una app para que Ujú. tenerlas más controladas y más... Bueno, pero quiero dar las gracias porque es verdad que todas las pacientes se desviven por ayudar en la investigación, ¿no? Pero siempre pensamos que lo primero es que se encuentren bien. Exacto. Sí, de hecho nosotras constantemente estamos compartiendo estudios que nos llegan de encuestas, cuestionarios, o sea, también se lo digo a usted por si necesita por nuestra parte que lo compartamos sin Pues ningún mira, pues me porque lo apunto, me lo apunto. sí. Pues mire, otra pregunta que nos hacen es si cree que hay posibilidad de que en algún momento se establezca como protocolo en ginecología hacer pruebas a todas las mujeres en las revisiones. Es que fíjate que lo que te decía de esos criterios para el estudio de la endometriosis Ujú, son 4 pasos, ¿vale? Em, el cuarto es un poco más difícil, pero los 3 primeros, cualquier ginecólogo debería poderlos hacer una revisión ginecológica periódica. Cualquiera. Mirar el útero, mirar los ovarios, mirar si hay signos indirectos de endometriosis, mirar si hay adherencias, que es muy fácil y tardas 2 minutos. Es ujú, que es imperdonable. A día de hoy, esto luego negaré que lo he dicho, y como no queda grabado ni nada, pues no se puede demostrar, eh, es imperdonable a día de hoy que se sigue pasando por alto casos evidentes de endometriosis. A lo mejor ver las sesiones directamente es más difícil y te alguien especializado, pero hay cosas que son muy evidentes. Si los ovarios están pegados detrás del útero, ¿por qué se han pegado? Vamos a ver, alma de cántaro. O sea, ¿por qué están Algo ahí? hay, algo O hay. sea, algo tiene que haber. Igual tú no lo sabes ver, pero estás viendo que algo hay ahí, ¿no? Como decía aquel, la policía no es tonta, investiga. Ve colillas y dice, ¿qué han fumado? ¿Qué han fumado? Bueno, pues eso, pues si tú ves colillas, aquí han fumado, ¿no? Y eso cualquier ginecólogo debería saberlo hacer. Y ya se intenta, ¿no? Regular, pero es que es muy difícil hacer que todo el mundo tal. Hoy me explicaba una amiga mía que tuvo un accidente, le atropelló un patinete y Mm, le rompió un hombro. Y ha ido hoy a la policía desde muchos días, y la policía de la denuncia y el policía urbano que la ha atendido casi que la envía, casi que la detiene a ella, porque ella decía, hombre, que no lo va a pasar. Pero claro, la ha maltratado y eso pasa en todos los ámbitos de la vida. sí. Hay malos profesionales en la policía, en los bancos, en el supermercado y en los ambulatorios, que, que no hacen bien su trabajo, yo le decía, es que la gente no ama su profesión, no ama hacer las cosas bien. Y eso que decíamos de la ecografía es lo mínimo, ¿no? Y por hacer bien tu trabajo, lo básico, lo básico. Y tiene razón que lo dice, no se hace, no se hace. Bueno, vamos a ver si también pico y pala, trabajando con todos los Pico y pala, especialistas y pico y pala, pico y pala. Yo estoy convencido de que es el secreto. Yo llevo muchos años en esto y siempre digo, esto es pico y pala, pico y pala, pico y pala. Ayer tuvimos, sabes que hemos montado una especie de red multihospitalaria en Cataluña que la Generalitat ha distribuido, hecho una especie de para organizar el terciarismo, los hospitales terciarios. ujú, Eh, Cataluña es muy centralista, aunque diga que no. ujú. Entonces, todo está en Barcelona, todo se centra en Barcelona. No es en el centro, que está en un extremo, pero hay unas carreteras que salen desde Barcelona y van hacia los distintos lugares de Cataluña, y nosotros dijésemos que nos toca la C17.
es el nombre de la carretera. Que hay Ujú. pues, pueblos como Granollers, Vic, Mollet, Campdevànol, Ripoll. Bueno, entonces hemos conseguido montar una red de todos los médicos de la endometriosis de esos hospitales. Hace un año estamos trabajando y nos reunimos cada mes, compartimos los casos, derivamos a las mujeres que vale la pena derivar y a las que no se quedan en su tal, pero están. Y, y les decía ayer, porque se quejaban de que no tenemos recursos, y les decía, bueno, es que no nos lo van a dar, habrá que ganárselos. Y hay que trabajar cada día pico y pala, pico y pala, pico y pala, para que al final los políticos se den cuenta de que esto vale la pena, que las mujeres les reclamen, porque quieren estar bien atendidas. Y ese es el secreto, pico y pala. Y cosas como estas, que las mujeres reclamen en sus ambulatorios. No, no, míreme bien. Me ha mirado el útero, me ha mirado el tal. Ya no solo la que hace esa revisión, sino sobre todo las que tienen síntomas, ¿no? Que Claro, sepan que hay unas guías metodológicas para mirar la endometriosis que son muy simples, que son muy simples, que cualquier ginecólogo que no sea el de las gafas oscuras, el perro y el bastón, mm, debería verlo. Es ujú, decir, que es muy importante, insisto, lo que hacéis es muy importante y te voy a dar las gracias porque todo lo que las mujeres puedan saber va a contribuir a que, bueno, porque la mujer exija y entonces uno y luego otro, eso, pico y pala. es muy importante. Mira, aquí me preguntan si se ha probado ¿se ha probado trasplante fecal dada la alta relación que hay con SIBO? Me voy a callar. No voy a anunciar cosas que no puedo decir. Vale, Pero pues ahí lo dejo. Pero ahí lo dejo. Pero ahí lo pasamos de dejo. pregunta. Sabéis que el trasplante fecal, de hecho, es utilizar la microbiota Ujú. de pacientes sanos, trasplantar la microbiota, que decir trasplante fecal queda muy feo. Trasplante es utilizar, trasplantar, traspasar la microbiota de Ujú. pacientes sanos a pacientes con síntomas específicos. Y ahí lo dejo. No puedo decir más Vale, que si no puedo ser muy, muy, muy agredido. No vale. voy a decir Pues lo más. dejamos aquí. Vale, pues mira, la siguiente pregunta es si existe, bueno, pone relación y los miomas, pero a mí me gustaría hacer también alusión a la adenomiosis y miomas. Las tres, las tres enfermedades. De hecho, todas las enfermedades del útero, la Ujú, hiperplasia, los miomas, la endometriosis, también podemos considerar una enfermedad del útero por lo del endometrio, la endomiosis, los pólipos, todas tienen que ver con las hormonas. Todas. Todas ujú, tienen que ver con el ciclo menstrual que tenéis las mujeres. ujú, Un día esto salió un vídeo en Instagram para explicarlo, explicar mm, que aquí el gran problema es la regla, las hormonas y el tipo de ciclo que tenéis las mujeres. Lo explicaré dentro de poco, lo haré un vídeo que hace días que lo quiero hacer y no me da la vida para todo. ujú. Pero lo haré porque creo que es importante que lo sepáis. Todo eso tiene que ver Las hormonas. con las hormonas y endometriosis, adenomiosis y miomas comparten muchos genes. Sabemos Ujú, que muchas mujeres que tienen endometriosis tienen los mismos genes que mujeres que tienen miomas y mujeres que tienen adenomiosis. No sabemos bien por qué algunas tienen solo miomas. Aún no sabemos bien, pero entendemos que probablemente van a ser al final manifestaciones diferentes. No sabemos cuál es el camino que siguen para estar tal, en diferentes mujeres, pero que muchas veces se asocian. De hecho, hoy miraba el programa que tengo para el lunes y ujú. tengo un mioma uterino con endometriosis profunda asociada. Eh, Vale. Y la endometriosis y los miomas está muy, muy asociado. De hecho, he visto por ahí una pregunta, aquello Ujú. cuando íbamos hablando que ha pasado de refilón, Sí. que, que decía la adenomiosis. He visto la resonancia que tenía muchos miomas, no sé cómo lo decía, miomas milimétricos. Estoy ¿Me podías? buscándolo. A ver, adenomiosis, recién diagnosticada. Importantes. Había una que hablaba de que en la resonancia tenía miomas milimétricos, tenía muchos miomas milimétricos. A ver. Bueno, hablan también sobre el tratamiento con el Dinogest. Vale. No, no, pues había una que decía que si
en la ausencia tengo muchos miomas milimétricos. ¿Puede ser adenomiosis? Sí, puede ser adenomiosis, que esté mal diagnosticada, pero también puede ser que tengas muchos miomas y adenomiosis. Es decir, las dos cosas pueden ser perfectamente. No la encuentro, han hecho un montón de comentarios. No sé si nos va a dar Sí, tiempo a responder sí, aquí todos. pone Cortonetti. A ver, Cortonetti. a ver. Dice, opera de mioma extrauterino y endometriosis y se observa en resonancia magnética pequeños miomas milimétricos en el útero. ¿Podría ser adenomiosis? Pues sí, podría ser adenomiosis. Teníamos que verlo, tenemos que verlo, pero sí, un poco por debajo de la relación entre endometriosis y los miomas. Y curiosamente preguntan, voy a ir saltando, disculpad, porque hay un Sí, montón de sí, claro. preguntas, si es hereditario. Bueno, estamos viendo que hay genes que Ujú, están implicados. Probablemente no son genes como el de la hemofilia, ¿no? O el de los ojos azules, que se ujú, transmite de padres a hijos directamente, sino que, y no hay un solo gen, hay muchos genes implicados, a lo mejor es la combinación de genes, cierta combinación de genes, cierta combinación de genes y ciertos factores ambientales que pueden influir y puede hacer que esos genes se expresen más o menos, pero sí, sí, hay un componente hereditario seguro. De hecho, tener tu madre con adenomiosis o con endometriosis hace que tú tengas más riesgo de tener endometriosis o adenomiosis. Sí, sí, ujú, seguro que hay un componente hereditario seguro. No se puede decir que sea hereditaria, ujú, pero, pero hay que sospecharla. ujú. Mira, hay una persona que dice que tiene endometriosis profunda más adenomiosis difusa, que la quieren hacer una esterectomía cuando mis focos de endometriosis están en el recto. Ni siquiera tengo 40 años. ¿Es lógico? El tratamiento es muy difícil decir si es lógico o no. Yo creo que si se opta por la cirugía en este caso, eh, se puede hacer una histerectomía. Y yo creo que si se opta por la cirugía, tiene una endometriosis en el recto, que es una cirugía compleja, no sé qué grado de invasión tiene en el recto, si hay que hacer, hay que cortar un trozo de recto o no. Pero si es una endometriosis intestinal severa, que hay que cortar un trozo de intestino, creo que tiene, a no ser que esté muy mal, creo que tiene poco sentido operarla y dejar la enfermedad en el útero. Yo Ujú, creo que cada vez somos menos de operar la endometriosis, pero cuando operamos queremos ser radicales y solucionar el problema de una vez para todas. Y en ese sentido, con esa filosofía, tiene lógica, ¿no? Quitar el útero. Pero si ella no quiere quitarse el útero, tiene que discutirlo con su médico, tiene que analizar si quiere quedarse embarazada o no. Hay un montón de cosas que habría que tener en cuenta para saber, para poder dar un consejo concreto y claro. Pero de entrada tiene cierta lógica quitar el útero, ¿eh? También se ujú. puede dejar, pero creo que tiene cierta lógica. Vale, espero que le haya servido a Sí, la le persona ha que lo ha servido, ¿no? preguntado. Es muy difícil con una pregunta tan cortita, ¿no? De dos líneas Sí, aquí en el sí. móvil, pero en principio puede tener sentido. Ujú. Mira, hay una referente a la parte de la investigación de tener fármacos. Aquí dice, quizá el problema es que no hay tantas pacientes o están infradiagnosticadas. Mejorando este Está, está, diagnóstico, están infradiagnosticadas. claro. Entonces, lo que dice es que mejorando el diagnóstico, las farmas tendrían más interés en desarrollar tratamientos específicos. Claro, claro, seguro. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Cuando las farmas vean que eso es una fuente de dinero, invertirán. Claro. Y para eso hay que demostrar que efectivamente hay mucha endometriosis. Hay dos fármacos nuevos ahora en el mercado, el Rieco y el Liselti, Ujú, que son antagonistas del factor libador de gonadotrofinas, que yo les he dicho a los dos, por activa y por pasiva, sobre todo a los Liselti, tengo muy buena relación con ellos, con los jefes mundiales, también con los de Rieco, ¿eh? Sí, ¿y por qué no? ¿Y por qué no habláis de la endometriosis? ¿Por qué no habláis de la endometriosis? Dodicelti, que iría muy bien para tratar a las mujeres con la adenomiosis que se van a hacer una función in vitro, que son pastillas que funcionan muy bien. Les pedimos ayuda para hacer un estudio, para demostrarlo, pero no nos pueden ayudar de manera oficial porque su fármaco
que funcionan muy bien para la adenomiosis, no tienen indicación oficial para la adenomiosis, con lo cual ellos no pueden, los ayudan de manera indirecta, es la que ayudan, pero ayudan Ujú. de manera indirecta para pero no ayudan de una manera, te pongo dinero y te ayudo a hacer el estudio. No, no. ¿Por qué? No, porque su fármaco no tiene indicación Pues para la adenomiosis, para la adenomiosis. Y bueno, y no quieren hacer el estudio. hay mucho trabajo Porque en ese aspecto. y mucho dinero que gastar, entonces no lo quieren hacer. Mm. También entiendo que ellos piensan, ¿para qué lo voy a hacer si ya funciona? Los médicos lo saben, lo van a arreglar igual. Claro, sus, sus, sus criterios para moverse son muy el cash flow. Ujú. Me va a gastar 100 millones y al final voy a ganar lo mismo que gano ahora. ¿Para qué no los voy a gastar? Ya, al final Entonces, va, es sí. lo que No, mueve. no, no entremos en la ética de las farmas. Además. Mira, otra pregunta nos dice, en mujeres con adenomiosis, ¿hay alguna consideración en específico que haya que tener en cuenta en el seguimiento del embarazo, teniendo en cuenta los riesgos añadidos en el embarazo en adenomiosis? Muy, muy, muy buena pregunta y no lo hemos hablado, deberíamos haberlo hablado. Y Mm, cuando hemos repasado las preguntas hoy, no se lo han puesto y muy bien, muy bien. ¿verdad? Mm, Sí, 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 las mujeres sobre todo con adenomiosis difusa, con adenomiosis severa, pueden tener más riesgo de parto prematuro, ujú, más riesgo de placenta previa y ujú, más riesgo de hemorragia posparto, mm. ¿vale? Con lo cual no hay que asustarse, no pasa nada. Estas mujeres tienen que estar bien vigiladas para en unidades que sepan estas cosas para poder estar eh, pendientes, vigilantes y prevenirlo en la medida de lo posible o tratarlo si aparece la complicación lo antes posible. Sí, sí, muy buena pregunta y creo que es muy bueno recordarlo aquí que la gente lo sepa. Sí, sobre todo si ya tienen diagnosticado. El problema es cuando no lo están, Exacto, pero si ya está diagnosticado, asegurarse de que se le hace un buen seguimiento durante ese embarazo y efectivamente. también posteriormente, porque puede haber sangrado. En el posparto puede haber sangrado, sí. En el posparto inmediato, las Ujú. primeras horas del parto, puede Sí, haber sangrado, sí. Sí, sí. Hay que estar vigilante. pues muchas gracias. Si quiere podemos responder una última pregunta. Sí, adelante. A ver, estoy viendo. ah, a ver. Bueno, están preguntando cómo puedo colaborar en Barcelona con pacientes o estudios de endometriosis. Bueno, yo creo que conectando con Endocat, que nosotros siempre pasamos las, las, em, los estudios a Endocat o en mi Ujú. página web o en mi Instagram, siempre cuando tenemos pacientes siempre las llamamos para hacerlo. Sí, sí, a través de Endocat, la página web del clinic o mi página web o mi Instagram, vaya, página web y mi Instagram, que es Ujú. lo más inmediato. Ujú. Pues le agradezco enormemente, doctor, que nos haya atendido, que nos haya dado esta hora hablándonos sobre una enfermedad, como llevamos todo el rato diciendo, ¿no? Que no es nada conocida, que no es nada estudiada, que no tiene tratamiento. O sea, si la endometriosis estaba mal, la adenomiosis ya Está peor, está está peor. muchísimo peor. Y bueno, sí que me gustaría, no sé si puede, que es verdad que hablamos un poco todo en negativo, ¿no? Porque no hay tratamientos, no hay tal. Me gustaría que si puede decir algo esperanzador o algún mensaje positivo que Que, podamos que, sacar. que, que al final, como probablemente la endometriosis y la adenomiosis son la misma cosa, he dicho que en algunos casos estoy convencido de que sí, y en otros casi convencido, los tratamientos de la endometriosis funcionan muy bien para la adenomiosis también, que se puede, vamos, yo tengo un montón de mujeres con vida absolutamente normal, absolutamente sin problemas, y que sabiéndolo, como siempre, sabiéndolo, tú puedes tratar las molestias, tratar los síntomas, prevenir las complicaciones, prevenir las pérdidas gestacionales.
prevenir las pérdidas de embriones cuando haces la función in vitro. Lo importante es saberlo, que hay que pensar en ella y que las chicas que tengan esos síntomas que hemos dicho, esos dolores intensos, grados abundantes, esas pérdidas embrionarias recurrentes, que piensen en la endometriosis y que sepan que tratándola de manera adecuada los síntomas desaparecen, el embarazo se consigue y al final no diré que todo va bien, no diré que da igual tenerla que no tenerla, pero que la vida te da unas cartas que no puedes elegir, pero sí puedes elegir cómo las juegas. Y bien jugada las cartas de la endometriosis, pues puedes hacer vida normal y puedes conseguir tus sueños, sean estos los que sean. Es decir, que hemos sido muy intensos, tienes razón, pero probablemente para avisar, ojo que la endometriosis existe, pero, y también te agradezco mucho este comentario final, pero bien tratada, pues es como la endometriosis, mejor no tenerla, pero si la tienes, hay que tratarla bien y conseguir que los síntomas mejoren y ya está. Y se puede conseguir, Muy bien. ¿vale? Pues muchísimas gracias de nuevo. Hombre, Eh, no, a vosotras de nuevo siempre, siempre, por invitarme, porque me encanta, sabes que me encanta participar en estas cosas y muchas gracias por invitarme, de verdad. Pues muchas gracias también a todas las personas. Tenemos a 40 personas conectadas, así que muchísimas gracias a todos y a todas. Y bueno, dejaremos el directo en nuestro perfil, sobre todo porque hay gente que no se ha podido conectar, con lo cual lo podéis escuchar, lo vais a tener a vuestra disposición y cualquier duda estaremos siempre a vuestra disposición para ayudaros. Muchísimas Muy gracias y bien. tarde. Gracias, Eva. Muchas gracias a todas por participar. Chao. Chao. Chao, chao.